Muy buenas noches, comunidad. Esperamos como siempre que estén bien, que estén sanos, echándole muchas ganas y listos para escuchar su dosis de historias de horror. En esta ocasión tenemos dos relatos cortitos pero aterradores, ya lo verán. Esperamos que puedan escucharlos con audífonos, a oscuras, mientras los rodea un completo silencio. ¿Listos? ¿Listas? Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, espero estén muy bien. Les quiero platicar algo que mi papá me contó. En esta cuarentena me fui a vivir con ellos a Veracruz. Mi papá y yo hemos platicado y convivido como hace mucho que no hacíamos. Y una noche de estas, sentado en el jardín de la casa, estuvimos recordando aquella época cuando estuvo en el ejército mexicano. Mi padre es un sargento jubilado, y su relato es el siguiente. Recuerdo muy bien ese día, hija, 24 de marzo del año 2002. Yo llegué al cuartel listo, pues unos días antes nos habían avisado que el batallón a donde pertenecía saldría a la Sierra de Durango en busca de plantíos y combate contra el crimen organizado. Alistamos nuestras cosas y todos salimos en convoy de cheyennes y endinas, y llegamos a Durango en la madrugada. Nos asignaron dónde descansar, y después de unas horas de descanso, nos indicaron las coordenadas a las cuales nos dirigiríamos en aquella sierra. Salimos hacia allá, y después de varias horas de camino por terracería y caminos peligrosos, llegamos a un pueblito. Omitiré los nombres de los lugares por respeto al trabajo y su seguridad. En ese pueblito pasamos a comprar algunas provisiones, y de ahí seguimos nuestro camino hacia el siguiente pueblo, donde nos brindaron donde dormir en una escuela primaria rural. Recuerdo que al final de la escuela había un peñasco, y abajo, a 8 metros de altura, pasaba el río. Llegamos y nos acomodamos. Los oficiales dormían en los salones, nosotros los sargentos en los pasillos y los soldados en el patio. Los soldados empezaron a montar guardia. Toda esa noche y día estuvo muy tranquilo. Salíamos a dar rondines a las colinas y a la quema de plantíos, todo de acuerdo al plan que llevábamos. Y así llegó el penúltimo día de estar ahí. Ese día nos fuimos a bañar y a lavar el río para poder regresar cómodos y tranquilos. Y cayó la noche, y Pérez, otro soldado apodado el Pelón, y el soldado Báez montaron la primer guardia de 3 horas. Los demás nos fuimos a descansar. Algunos platicaban al lado de la fogata y así llegaron las 12 de la madrugada, y el sargento Delgado y yo fuimos a ver cómo iba la guardia, a ver si todo estaba tranquilo. Llegamos a donde ellos estaban, cruzamos algunas palabras y de pronto, de una esquina de la primaria, del lado de afuera de la tela que la cercaba, bajó rodando una bola, como una pelota negra. Bajaba despacio como si alguien nos lo hubiera aventado. Aluzamos con la lámpara hacia esa dirección, pero no se veía nadie, y luego iluminamos hacia esa pelota confundidos. Con sorpresa, vimos que se trataba de una cabeza que se detuvo en la mera entrada de la escuela. Como la puerta era una reja, se podía ver muy claramente. Esa cabeza era de un hombre, de cabello negro, sin un ojo, y nos estaba sonriendo. El soldado Pérez se puso muy nervioso a gritar, casi al borde de la locura, cuando le ordené que se calmara. Le dije que teníamos que mantener la calma y no alarmar a los demás. En ese momento quise pensar que se trataba de nuestra imaginación y nada más, que estábamos viendo mal. Pero la cabeza brincó de repente como a 1 metro de alto y soltó una carcajada. Los soldados de la guardia y nosotros los sargentos estábamos atónitos, confundidos, y en eso aquella cosa se quedó quieta y dijo con una voz espeluznante: Ustedes siguen. Siguió rodando hasta la peña y cayó al río, y nosotros solo atinamos a decir que era algo del diablo, brujería para que nos fuéramos, ya que en esos lugares se da todo eso. Les dije a los soldados que se fueran a dormir, que ya venía la siguiente guardia.
Debíamos descansar, pues temprano saldríamos al batallón de la ciudad de Durango. Descansamos, pero esa aparición no se me quitaba de la cabeza. Llegaron las 6 de la madrugada y salimos rumbo al cuartel con precaución. Íbamos de nuevo todo el convoy a muy buena velocidad y llegamos al punto de las curvas, y en una de ellas, la Cheyenne que iba hasta atrás salió del carril y cayó de una altura de 4 metros. Nos paramos y bajamos como pudimos para ayudar a nuestros compañeros, y ahí, entre toda la hierba y pedazos de camioneta, estaban sin vida los cuerpos de los soldados Pérez y del Pelón. Pedimos las ambulancias por la radio, y en eso escuché un grito. Corrí hacia allá. Me di cuenta de que era el soldado Báez, muy malherido. Tomó fuerte mi mano y me dijo: «Ya vino por mí, sargento. Ya vino». Soltó un último suspiro y mi mano, y yo me quebré al ver todo esto sin poder hacer nada. Un oficial me dio la orden de retirarnos y se quedarían otros a esperar la ayuda. Nosotros teníamos que llegar a dar parte al batallón, pero como es evidente, en todo el camino no pude dejar de pensar en todo lo que acababa de pasar y en que ese demonio, en forma de cabeza, se había llevado a mis compañeros. A veces nos pasan tantas cosas que las personas civiles nunca sabrán y que no van a salir en las noticias. Este fue el relato de mi padre. Muchas gracias por leerlo. Actualmente soy licenciado en Derecho, pero cuando hice mi servicio militar en la 29ª Zona Militar, como parte del Plan DN3, fui testigo de un suceso de terror que vivimos en la zona rural. En una ocasión fuimos a repartir despensas y víveres a una zona rural de mi ciudad, Minatitlán, alejada como 3 horas de la cabecera municipal, afectada por las lluvias e inundaciones. Esa comunidad está ubicada en las selvas, cerca de la frontera con Uxpanapa, y ahí fuimos testigos de que en la selva existen cosas malas, cosas que no se pueden entender. Nos adentramos a un poblado aún más lejos, a 1 hora de donde nosotros andábamos. El mal camino nos atrasó un buen rato más, y recuerdo que el líder del pueblo, un señor de la etnia Popoluca, nos agradeció el gesto, pero nos dijo antes de volver que no nos regresáramos de noche a Minatitlán, no por el camino de la selva, y que si lo hacíamos, por ningún motivo, lo hiciéramos sin antes pedir permiso a los dueños del monte para que no se metieran con nosotros ni nos hicieran maldades. Al oír esto, todos los soldados hicieron gestos, pero nadie dijo nada en voz alta por respeto al anciano. Pero estaba claro que absolutamente nadie había creído, ni el subteniente de infantería Hernández, que era el encargado de la logística de la labor que hacíamos. Empezaba a anochecer y todos procedimos a subirnos a los camiones para regresar a Minatitlán, de vuelta por el camino de terracería. Adentrándonos en la selva mientras avanzábamos, toda la tropa se sentía observada, como si algo nos acechara, como si nos vigilaran. Escuchábamos risas y ruidos extraños entre el monte, e incluso el chofer mencionó que sentía la unidad pesada y los focos se iban apagando de repente, sin razón aparente. Nos detuvimos por un momento cuando quedamos en la oscuridad absoluta, y entonces fuimos testigos de que 2 seres nos observaban entre los árboles. No eran monos, porque eran más grandes y además dejaban ver sus dientes y sus garras, y luego emitieron un chillido que se asemejaba al de un gato. Cuando continuamos avanzando, estos extraños seres humanoides nos empezaron a seguir entre los árboles con una gran agilidad. El subteniente se quedó congelado sin decir nada, pero mi jefe inmediato, el cabo de infantería Jiménez, dio la orden de abrir fuego. Los soldados apuntaron con los fusiles a aquellas cosas, pero las armas no dispararon por más que ellos intentaron.
Entonces recordé las palabras del anciano. Aquello que nos seguía se debía seguramente a que no le pedimos permiso al entrar a su territorio, y lo que hicimos entonces fue rezar para que el camión siguiera su marcha y no se nos apagara de nuevo. Así estuvimos haciéndolo, pero mi cabo no creía lo que veía y seguía intentando disparar con su fusil. Y después de mucho insistir, al ver que era en vano, se nos unió y empezó a rezar con nosotros. Todos estábamos rezando. Estos seres empezaron a reír de nosotros y hablaban en un idioma que no conozco. Les juro que pensé que íbamos a ser devorados. Me asusté tanto que me oriné en mis pantalones. No sé cómo explicar esto, pero sentimos que salimos de pronto de ese camino, como si algo nos protegiera de estos seres, y llegamos a la carretera principal sin ningún problema. Lo más misterioso fue que al entrar en la carretera, esos seres se pararon en la entrada al camino de terracería, como seres humanos, y luego se regresaron a los árboles, al espesor de la selva. Gracias por seguir escuchando, gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a dejar tu pulgar arriba si este video te gusta y si quieres ayudarnos a continuar con este proyecto, la mejor forma de hacerlo es compartir este canal. Vamos a una última historia, esto es Relatos de la Noche. Voy a contarles algo de lo que fuimos testigos varios compañeros soldados y también una pareja de civiles. Sucedió en un retén que teníamos en el norte, en una carretera solitaria, que no era la principal pero tenía unas vistas hermosas y que se dirigía hacia una playa rodeada por el desierto. Es un pueblo que no es un destino turístico de esos famosos, pero sí se llena de gringos, sobre todo en las vacaciones. Supongo que por eso siempre hay retenes en ambos accesos. Muy pocas veces nos tocaron vehículos con algo prohibido, pero no por eso nos relajábamos. No se puede hacerlo cuando te dedicas a esto. Era ya de madrugada en una noche particularmente tranquila, con un viento seco, y tan solo habíamos detenido a 2 o 3 autos de turistas. Les preguntábamos que con qué motivo visitaban el lugar y luego los dejábamos seguir. Incluso a algunos de los locales que ya habíamos conocido, los dejábamos pasar sin apenas detenerse, apenas con un saludo familiar. De pronto vimos las luces de un vehículo. Se dirigía al retén a velocidad normal, pero unos 50 metros antes de llegar se detuvo y luego se echó en reversa. Solo estábamos 2 en ese retén en aquel momento, uno en cada sentido del camino, y le avisé a mi compañero, quien rápidamente llamó a otros 2 soldados que se encontraban en un vehículo junto a nosotros. Pero el carro aquel que iba en reversa solo se detuvo, no se dio a la fuga, y nos acercamos muy cuidadosamente hacia él, con las armas listas. El conductor atinadamente prendió la luz interior y subió las manos al ver que nos acercábamos a él, pero su acompañante, una mujer, se veía muy mal. No dejaba de gritar y de ponerse las manos en la cara. Nos acercamos cada uno en un punto del auto y le preguntamos que qué ocurría, que por qué se había echado en reversa al ver el retén, que qué traía en el vehículo. No, oficial, no me paré por el retén. ¿Que no la vieron ustedes? Antes de que pudiera responderle, escuché una risa a lo lejos detrás de mí entre el desierto. Cuando vi que mis compañeros también miraban hacia allá, supe que no lo había imaginado. Y de pronto, no sé cómo ni de dónde, salió una mujer caminando, con un vestido tan largo que no le dejaba ver las piernas, pero que hacía movimientos como si estuviera dando pasos de 2 metros. Iba caminando al lado de la carretera, pero en diagonal, alejándose de ella, como si fuera a evitar el retén. Le dijimos al conductor que avanzara lentamente hasta el retén y que se detuviera,
y avanzamos junto a él, y aquella mujer se iba perdiendo de vista en el desierto. Se estaba alejando. Pero entonces una risa se escuchó muy de cerca, de pronto y de nuevo, y de la nada. La vimos cruzar por enfrente de nosotros, atravesando la carretera apenas a unos 5 metros. La luz de los faros del vehículo nos dejó verla con toda claridad, y justo cuando iba en medio, el conductor por alguna razón puso las luces altas para que le viéramos bien la cara, y esta cosa volteó y nos sonrió. Sus dientes eran negros, y luego la dio la cabeza de una forma que no es natural, como si se le fuera a caer de lado. Hizo todo esto sin detenerse y así se perdió de nuevo en la oscuridad. Un grito de un compañero se ahogó con los de las personas en el vehículo. Estaban aterrados, ambos muy afectados, y tuvimos que atenderlos en el retén. No querían avanzar. Les quedaban por delante unos 40 kilómetros de una carretera desierta para el pueblo, y morían de miedo de que esta cosa se les volviera a atravesar. Se acercó al retén una camioneta de carga de un señor que tenía un restaurancito en el pueblo. Cuando nos saludó le pedimos que se detuviera. ¿Todo bien, jefe?, me preguntó. Le señalé a los turistas en el vehículo y le pregunté si podían seguirlo hacia el pueblo porque no querían avanzar solos por esa carretera. ¿A poco se les cruzó por aquí?, me dijo de repente sin que le contara el porqué, y como si supiera a qué se refería. Le respondí que sí con la cabeza. Dijo entonces que era raro, que la Llorona solía atravesarse a los carros, pero antes de llegar al pueblo. Nunca tan lejos, nunca a estas alturas. Ella nunca es buena señal. Cuídese, jefe, y dígales pues que me sigan. Yo entiendo que en cada lugar se le llama la Llorona a lo que sea que sean estos espectros de mujeres que se aparecen rondándonos por las noches, pero yo creo que en algún momento escuché a la Llorona cuando era niño, y lo que vi allá en el norte se escuchaba diferente, se escuchaba más real, y nunca he sabido de alguien que vea a la Llorona tan cerca como hicimos nosotros con esta cosa. Un saludo a todas las Fuerzas Armadas, por favor, que se andan rifando la vida cada día y cada noche.